Mi esposa me pidió una carta blanca para acostarse con mi hermano, y aunque me negué, ella lo hizo de todos modos. Lo que no esperaba era que mi venganza fuera más dulce y devastadora de lo que podría imaginar. Mi esposa, Carla, y yo habíamos estado juntos durante años. Teníamos una relación que, en apariencia, era sólida, aunque con el tiempo me fui dando cuenta de que ella tenía ambiciones y aspiraciones que no siempre coincidían con las mías. Sin embargo, me comprometí a que nuestro matrimonio funcionara, y en todo ese tiempo, siempre fui fiel y atento. Acepté sus manías, sus ideas sobre vivir la vida al máximo y traté de ignorar ciertos comentarios que a veces hacía sobre explorar su libertad. Todo cambió el día que me pidió algo que me dejó sin palabras, una carta blanca para acostarse con mi propio hermano. Me quedé helado al escucharla, incapaz de creer lo que salía de su boca. Su excusa era que necesitaba algo más y, aunque decía que seguía amándome, insistía en que esa experiencia le haría bien. Obviamente, me negué. Le dije que una cosa era ser honesto en una relación y otra muy distinta cruzar esa línea. Traté de hacerle entender el daño que causaría, pero mi negativa no la hizo recapacitar. Simplemente dejó el tema y continuó con la vida como si nada hubiera pasado, mientras yo trataba de recomponer la confianza que había empezado a desmoronarse. Sin embargo, pronto descubrí que, a pesar de mi negativa, ella había seguido adelante con su plan. A los pocos días, comencé a notar comportamientos extraños, llegadas tarde, salidas repentinas y ese brillo en sus ojos cuando volvía a casa. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, y lamentablemente, mis sospechas resultaron ciertas. Investigando un poco, descubrí que había estado acostándose con mi hermano a escondidas. La traición era demasiado evidente, demasiado dolorosa, y comprendí que ya no había nada que salvar en nuestro matrimonio. Parte 2. Mi esposa me pidió una carta blanca para acostarse con mi hermano, y aunque me negué, ella lo hizo de todos modos. Lo que no esperaba era que mi venganza fuera más dulce y devastadora de lo que podría imaginar. Cuando lo confirmé, algo en mí cambió. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo ella destruía lo que habíamos construido. Si ella pensaba que podía engañarme y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Sentí una rabia fría y calculadora que me hizo idear un plan para darle una lección que jamás olvidaría. Mi esposa tenía un grupo de amigas muy cercanas, amigas que siempre estaban allí para ella, con quienes compartía secretos, salidas y chismes. Sabía que si quería que mi venganza fuera efectiva, debía empezar por allí. Sabía, también, que a algunas de ellas les llamaba la atención, porque más de una vez, alguna de ellas me lanzaba una mirada de coqueteo cuando mi esposa no estaba mirando. Decidí aprovechar esa situación y llevar mi venganza al siguiente nivel. Comencé con Sara, una de sus amigas más cercanas y con quien mi esposa se reunía con frecuencia. Sara era divertida y carismática, y en varias ocasiones, cuando Carla no estaba cerca, me había insinuado que le gustaba mi compañía. Con ella, todo fue sorprendentemente sencillo. La invité a tomar un café para hablar de unos problemas y, al poco tiempo de conversar, la conversación se tornó más personal. Sara, sin dudarlo, aceptó mi invitación de subir a casa y, antes de darme cuenta, nos encontrábamos en una situación que cruzaba los límites de cualquier amistad. Sara fue abierta y dispuesta, y parecía no tener ningún reparo en estar conmigo, aun sabiendo que era el esposo de su mejor amiga. Pasamos una tarde intensa, y cuando terminó, Sara se despidió con una sonrisa de complicidad. Sentí que había dado el primer paso hacia mi venganza y que mi plan estaba en marcha. Después de Sara, decidí acercarme a Laura. Laura era una amiga en común que solía acompañar a mi esposa en todas sus actividades sociales. Parte 3. Mi esposa me pidió una carta blanca para acostarse con mi hermano, y aunque me negué, ella lo hizo de todos modos. Lo que no esperaba era que mi venganza fuera más dulce y devastadora de lo que podría imaginar. Siempre me había parecido que tenía cierta admiración por mí, y no me sorprendió mucho cuando, en una de nuestras conversaciones, dejó caer algunos comentarios halagadores. La invité a salir una noche, y aprovechando la ocasión, le conté de forma sutil que mi relación con Carla estaba pasando por un mal momento. Laura fue muy receptiva, y después de un par de copas, ya estábamos hablando en un tono mucho más íntimo. No tardamos mucho en llevar nuestras charlas a mi casa. Laura, como Sara, no mostró el menor conflicto con estar con el esposo de su amiga.
Me di cuenta de que estas mujeres, a quienes Carla consideraba sus confidentes, eran mucho menos leales de lo que ella imaginaba. Mi siguiente objetivo fue Irene, otra amiga de Carla que tenía un carácter mucho más discreto. Sin embargo, también había notado miradas de su parte en algunas reuniones familiares, miradas que, en su momento, había interpretado como curiosidad. Con ella fue distinto, ya que Irene era más reservada, pero eso solo hacía que la situación se volviera más emocionante. A través de mensajes de texto y algunas salidas casuales fui ganando su confianza. En una cena que organizamos en mi casa, cuando Carla había salido a una reunión, Irene se mostró más cercana que de costumbre. Al notar su disposición, aproveché la oportunidad y en un momento de silencio, la besé. Irene no dudó en responder, y en cuestión de minutos, estábamos compartiendo una noche que ella jamás se hubiera imaginado. Era la tercera amiga en la lista, y mi venganza comenzaba a sentirse cada vez más satisfactoria. La venganza no estaría completa sin involucrar a alguien que tuviera un impacto aún mayor en la vida de Carla. Decidí entonces acercarme a su hermana, Julia. La relación entre Carla y Julia siempre había sido algo tensa. Aunque eran hermanas, había una rivalidad entre ellas que en ocasiones se hacía evidente. Parte 4. Mi esposa me pidió una carta blanca para acostarse con mi hermano, y aunque me negué, ella lo hizo de todos modos. Lo que no esperaba era que mi venganza fuera más dulce y devastadora de lo que podría imaginar. Sabía que Carla vería esta última conquista como la traición definitiva, algo que no podría tolerar ni olvidar. Julia era una mujer muy atractiva, y en varias ocasiones había notado cómo me miraba de una forma diferente. Aproveché una oportunidad en la que ella vino a visitarnos, y después de algunas conversaciones y un par de copas, lo conseguí. Julia y yo compartimos un momento que jamás pensé que sucedería, y la intensidad de aquella noche fue algo que ambos sabíamos que nunca podría repetirse. La expresión en su rostro, mezcla de sorpresa y atracción, me dio la confirmación de que mi venganza estaba alcanzando su punto más alto. Justo cuando pensaba que no había más personas en la vida de Carla que pudiera involucrar, algo inesperado sucedió, la oportunidad de estar con su madre. Esta situación, más que planeada, fue una coincidencia. La madre de Carla vino de visita una tarde, y al ver que mi esposa no estaba, comenzamos a charlar de manera casual. Durante la conversación, ella empezó a contarme de sus problemas, de su frustración con algunos aspectos de su vida, y así, sin darme cuenta, la charla tomó un rumbo mucho más personal. La madre de Carla era una mujer elegante y con un encanto maduro. Quizás se sentía vulnerable o simplemente tenía ganas de experimentar algo diferente, pero lo cierto es que el momento fue propicio. Sin pensarlo demasiado, ambos terminamos cruzando la línea. Fue un encuentro inesperado, y aunque me sorprendió, en el fondo supe que esto era el toque final a la venganza. Ahora, Carla no solo había perdido la confianza de sus amigas y de su hermana, sino que hasta su propia madre había cruzado esa línea conmigo. Con mi venganza completa, supe que era momento de dejarla saber todo lo que había sucedido. La traición que ella había iniciado con mi hermano no solo había destruido nuestra relación, sino que me había dado la oportunidad de devolverle el daño multiplicado. Parte 5. Mi esposa me pidió una carta blanca para acostarse con mi hermano, y aunque me negué, ella lo hizo de todos modos. Lo que no esperaba era que mi venganza fuera más dulce y devastadora de lo que podría imaginar. Decidí no enfrentarla directamente, sino hacer que todo el peso de su traición y la mía cayera sobre ella de una vez. Reuní los mensajes, las fotos y los vídeos de cada uno de mis encuentros, y los envié en un solo mensaje a su teléfono. Le dije, en un tono frío, que ella había sido la que abrió esta puerta y que, al final, solo había recibido lo que se merecía. Le recordé su pedido de carta blanca y cómo había decidido aplicarla a mi manera, mostrándole que si ella pensaba que podía traicionarme sin consecuencias, estaba muy equivocada. Antes de bloquearla y echarla de casa, le envié un último mensaje, donde las dan, las toman. Pero yo lo multipliqué. Sabía que sería devastador para ella ver cómo había perdido a sus amigas, a su hermana y a su madre, todo por su propio egoísmo y falta de lealtad. Bloquearla y echarla de casa fue el paso final de un proceso que comenzó con su traición y terminó con mi venganza. Cerré la puerta con una sensación de alivio, sintiendo que, aunque mi matrimonio había terminado de la peor manera, había logrado hacerle ver el daño que causó. El impacto de lo sucedido fue demoledor para Carla. A través de amigos en común, supe que la noticia se expandió rápidamente en su círculo cercano.
sus amigas, al enterarse de que cada una de ellas había estado involucrada conmigo como parte de mi venganza, la dejaron completamente de lado. Se sintieron traicionadas tanto por ella como por su falta de lealtad en el matrimonio, y no quisieron saber nada más de ella. La propia hermana de Carla, Julia, al descubrir que ella había iniciado todo esto con mi hermano, rompió definitivamente la relación con ella, incapaz de perdonarle la traición. Lo que realmente la destruyó fue perder el apoyo de su madre. Cuando su madre se enteró de todo, incluida la infidelidad de Carla con mi hermano, se mostró avergonzada y decepcionada. La conexión familiar que Carla tenía con su madre se rompió irremediablemente. Parte 6. Mi esposa me pidió una carta blanca para acostarse con mi hermano, y aunque me negué, ella lo hizo de todos modos. Lo que no esperaba era que mi venganza fuera más dulce y devastadora de lo que podría imaginar. No solo perdió a sus amigas y a su hermana, sino que ahora su propia madre, la persona que más confiaba en ella, la consideraba una deshonra y, aunque trató de disculparse y de recuperar su apoyo, no lo consiguió. Mientras tanto, mi hermano tampoco salió ileso de esta historia. Cuando mis padres se enteraron de lo que había hecho, la reacción fue inmediata. Siempre habían valorado la lealtad y la familia por encima de todo, y la traición de mi hermano fue algo que no pudieron perdonar. Lo enfrentaron, y, en un momento de profunda decepción, le dijeron que ya no tenía un lugar en su casa ni en sus vidas. Perdió su trabajo debido a la repercusión del escándalo, y sin el apoyo de la familia, no tuvo más remedio que recurrir a un refugio. El hermano con el que había crecido y con quien había compartido tantos momentos, ahora vivía solo y desamparado. Lo había perdido todo, su familia, su trabajo y cualquier apoyo que alguna vez hubiera tenido. Con el tiempo, supe que trató de buscar ayuda en otras personas, pero nadie estuvo dispuesto a tenderle una mano, ya que todos sabían lo que había hecho. Con el tiempo, me sentí libre de una relación que, en realidad, había estado cargada de manipulaciones y mentiras. Al principio, el proceso fue difícil, la traición y la venganza me habían dejado cicatrices, pero también me enseñaron a valorar la honestidad y a no conformarme con relaciones en las que no soy realmente apreciado. Empecé a dedicar más tiempo a mis propios proyectos, a reconectar con amigos verdaderos y a disfrutar de la libertad de vivir sin la sombra de la desconfianza. En el fondo, sabía que lo que había hecho no era lo más noble, pero también comprendí que, a veces, uno tiene que aprender a defenderse. Mi vida comenzó a mejorar, y aprendí a apreciar cada día como una oportunidad de comenzar de nuevo. Parte 7. Mi esposa me pidió una carta blanca para acostarse con mi hermano, y aunque me negué, ella lo hizo de todos modos. Lo que no esperaba era que mi venganza fuera más dulce y devastadora de lo que podría imaginar. La gente que me rodeaba valoraba mi sinceridad y mi lealtad, y con el tiempo, logré encontrar a alguien que sí me valorara por quien soy, una persona que compartía mis mismos valores y con quien podía construir una relación genuina. Carla quedó atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones. Los amigos y familiares que había perdido jamás volvieron a confiar en ella, y los rumores sobre su infidelidad y su manipulación hicieron que se aislara más y más. Con el tiempo, intentó disculparse conmigo, pero sabía que no había vuelta atrás, su traición había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Mi hermano, por otro lado, tuvo que enfrentar una vida de soledad y pobreza. La falta de apoyo familiar y la pérdida de su trabajo lo llevaron a una existencia precaria. En algún momento intentó acercarse nuevamente, pero mis padres y yo habíamos tomado una decisión firme, el perdón era algo que no se había ganado, y el tiempo no había hecho más que confirmar que la lealtad no era algo que él valorara. A veces, la venganza puede ser un camino oscuro, pero en mi caso, fue la manera de enseñarle a Carla y a mi hermano que no todo en la vida se puede tomar a la ligera. Ambos aprendieron que las traiciones, por más escondidas que estén, siempre encuentran la forma de regresar y mostrar sus consecuencias. Yo, en cambio, logré reconstruir mi vida sobre cimientos firmes, aprendiendo a valorarme y a rodearme de personas que realmente valen la pena.